Saludos a todos y bienvenidos. Mi nombre es John León y este es el canal de Numero, mi emprendimiento en asesorías de investigación, en encuestas, en bases de datos, en análisis estadísticos, en indicadores y pues en todo aquello que tenga que ver con información. El día de hoy les traigo una aplicación muy chévere gracias a la sugerencia de una de las personas que me sigue, me acompaña y estoy recibiendo las sugerencias, así que si ustedes quieren, tanto aquí en el canal en los comentarios como si tienen el contacto directo conmigo, pueden escribirme, bien sea el WhatsApp, bien sea las redes sociales que tenemos, Numerum, en Facebook, Instagram, bueno, en Instagram casi no lo estoy mirando, o a través de la página de LinkedIn, podrían entonces hacer solicitudes que miremos cosas o elementos que a ustedes les puedan gustar. Pero bueno, volviendo al tema, tendríamos un formato que yo aquí en una lista desplegable puedo seleccionar efectivamente, bueno, en este caso por ejemplo son cotizaciones y él me va actualizando el formato automáticamente acá. ¿De dónde? De una base de datos que tengo en la siguiente página. Pero lo interesante no es la base de datos que yo puedo ir alimentando con mis cotizaciones, sino que cuando yo ya la tenga lista, entonces yo puedo simplemente darle la combinación de teclas Control P y dándole Control P le digo que me lo imprima ya configurado y él efectivamente voy a colocarle aquí a este archivo que tenemos A01 y él ya me genera automáticamente un PDF que cuando yo vaya a mirarlo en mi escritorio, o bueno, yo lo guardé en el escritorio para que lo viéramos, él me abre propiamente como un archivo PDF que está listo, en mi caso como son cotizaciones para enviárselo a los clientes, pero yo podría aplicarlo con facturas, podría aplicarlo con, no sé, cuentas de cobro o muchos de esos documentos que a veces parecen un automático combinar correspondencia, pero que no tienen un formato específico. Así que, sin más ni más, empecemos. Entonces, pues para empezar construyamos una tabla donde vamos a tener toda nuestra información. Digamos que en el caso que mío que vamos a hacer una cotización, voy a colocar aquí entonces unos encabezados que serán el número de la cotización. Colocaremos también la fecha en la que realizamos la cotización. Voy a colocar algo bastante sencillo, pero podríamos complejizarlo más. Podríamos colocar el nombre de nuestro cliente y adicionalmente a esto el concepto por el que vamos a realizar la cotización, el entregable, cómo va a ser el formato en el que se van a entregar los elementos y finalmente dos elementos más que van a ser el valor y la forma de pago. Digamos que estos son solamente los elementos que yo voy a tener en mi tabla, serían como los encabezados de todo el proceso y coloquemos pues un par de cotizaciones. Digamos que una se realizó el 10 de noviembre, en este caso estamos 10 de noviembre del 21 y esto se llama por ejemplo Celucard. Celucard es la empresa que nosotros tenemos. El concepto va a ser entonces procesamiento de datos de una encuesta el entregable va a ser un informe con presentación, podríamos decir que en PowerPoint, pero pues no estamos seguros. El valor, digamos que el valor en este momento va a ser de 12 millones de pesos, ¿sí? Y la forma de pago entonces va a ser un crédito. Para mi segunda cotización, aquí en este momento no tengo nada como muy bien arreglado, digamos que se realizó el 15 de noviembre a la empresa Abastecimientos Limitada y lo que necesitan ellos es simplemente un diseño muestral para un estudio que van a hacer, por ejemplo, y el entregable va a ser solamente una tabla con la información. Por aquí me quedó diseño muestral con un error. Listo, diseño muestral, entrega a ser una tabla y la tabla tiene un costo de la mitad del anterior. Los datos pues son ficticios y la forma de pago va a ser a contado. Muy bien, hasta aquí tenemos entonces todos los elementos que vamos a trabajar y ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a volver todo esto una tabla. ¿Para qué? Para que cada vez que peguemos un dato debajo la tabla se nos convierta. Marco todo, no es necesario marcarlo todo y le digo insertar y convertirlo en una tabla. Él aquí me lo va a poner en una tabla y ajusta más o menos los espacios, movemos el número un poquito más para acá, el nombre de la empresa un poquito más para acá, el concepto hagámoslo un poco más ancho. Un truco que yo conozco mucho es marcar todas las columnas y darle doble clic en una de las separaciones, eso ajusta todos los tamaños. Nos faltaría volver esto en el símbolo pesos y pues ya digamos que tenemos nuestra tabla fuente. No hemos perdido el logo de número, coloquémoslo por acá nuevamente, que recordemos quién está
patrocinando este video. Y sobre esto entonces ya tenemos aquí como dos elementos. Podría colocar más, pero por el momento voy a dejar uno. Importante tener el número de la cotización, que es el elemento clave sobre el cual vamos a trabajar, y la información estructurada de forma que tengamos números y fechas. Muy bien, ya tenemos esto. Entonces ahora nos vamos a pasar a nuestra primera hoja, que es donde tenemos los datos. Lo que vamos a hacer entonces es, primero que todo, crear por aquí un espacio. Esta columna, para que nosotros la veamos bien, la voy a enmarcar en un rectángulo más grande. Estas dos las voy a combinar por pura estética, voy a dejarlo sin combinar. Y voy a colocar número de la cotización. ¿Eso qué significa? Significa que en esta casilla específicamente va a ir el número de la cotización, que es el que nosotros vamos a filtrar. Yo podría, en vez de haber colocado un 1 o un 2 o cualquier otra cosa, haber colocado códigos como, por ejemplo, A01, A02, no sé, pensando en las formas en las que uno tenga codificadas sus procesos y sus cotizaciones. Y entonces aquí me voy a ir a un tema que se llama validación de datos. Entonces esta celdita, que fue la que yo marqué, que es donde me va a quedar la lista desplegable, yo la marco y voy a la opción de datos y busco aquí validación de datos. Cuando yo le diga validación de datos, él me va a decir que de dónde quiero tomar los datos. Puedo decirle que cualquier valor o que me los tome de una lista. Cuando yo le digo que me los tome de una lista, entonces simplemente selecciono aquí la opción de donde voy a tomar mis datos y la marco acá con la flechita arriba, reduce, y teniendo este espacio de validación de datos me cambio a la celda 2 y selecciono todos los elementos de la cotización. Como yo puedo seguir agregando tablas a la cotización, voy a hacer una cosa, y es que voy a ampliar esto totalmente, digamos hasta el número 500. No creo que lleguemos a tener 500 cotizaciones en un periodo específico. Bueno, no nos vayamos tan lejos, dejémoslo en 200 para no alargar el video buscando precisamente el dato. Y aquí cada vez que yo introduzca un nuevo valor, él me va a decir que está ahí. Le doy a aceptar, y cuando lo doy a aceptar, entonces este nuevo cuadro desplegable me va a sacar por el momento la A01 y A02. Si yo agrego un nuevo elemento aquí en la parte de arriba, que sea el A03, y inmediatamente le doy un elemento de la tabla, cuando voy a buscarlo aquí en los formatos automáticos, él ya me da las tres opciones que vayan saliendo y cada uno de los videos. Hasta el momento lo único que hemos hecho es utilizar la función validación de datos. Ahora vamos a agregar aquí algunas cosas, como pueden ser una simple variable que vamos a llamar impuesto. Impuesto no es un dato que nosotros vayamos a calcular. Al colocarlo me agregó una columna a la tabla, lo voy a colocar en formato negro, y colocándolo en formato negro entonces voy a colocar simplemente que es el valor de la cotización multiplicado por el, digamos, el 19%, que es el caso del IVA para Colombia. Entonces el impuesto tendrá un valor, él automáticamente me coloca los otros valores, y podría colocarle una columna que se llamara total, que simplemente lo que va a hacer es sumar el valor que ya tenemos más el impuesto. Listo, fíjense que entonces yo tengo algunas columnas que son columnas que yo coloco como parte de los elementos de mi cotización, y otras columnas que son columnas de carácter calculado. Este carácter calculado pues permite incluir pues algunos elementos, podría haber sido también un descuento o bueno, todo lo que nosotros quisiéramos, pero por ahora digamos que va a ser un impuesto. Listo. Muy bien, teniendo entonces las formulaciones, teniendo entonces aquí el despliegue, lo que nos queda simplemente es construir nuestro formato. ¿Cuál es mi recomendación? Primero hagamos como un rectángulo grande donde van a ir nuestros elementos, no importa si después necesitamos más espacio, pero que tenga, y es muy importante que tenga siempre una columnita aquí a la derecha libre. Eso es, lo voy a marcar, no importa si este no nos alcanza, porque entonces ahora cojo la columna que está más a la izquierda y una columna que está más a la derecha y las adelgazo un poquito para que me quede el formato. Voy a aprovechar el logo de Numeron y voy a colocarlo aquí adentro. Ahora bien, voy a introducir una columna más. Esto no es simplemente cuestiones de estética. Y podría entonces irme a la opción insertar y colocarle un texto como que diga cotización número punto. Y pues aprimamos los tamaños. La fuente que yo utilizo para Numeron es siempre la Arial Black. Entonces coloquemos Arial Black y ampliémoslo a un tamaño bien grande. En mi caso pues estoy haciendo digamos que
un formato que sea útil para mis cotizaciones y que sea pues con la estética que yo quiera. Le voy a colocar el color azul petróleo, azul grisáceo, que es parte de los míos. Y hasta aquí pues digamos que yo no he colocado nada raro. Pero ahora voy a insertar un cuadro de texto. Este cuadro de texto que yo voy a colocar aquí, simplemente cuando está aquí el cuadro de texto, no voy a colocar una referencia desde acá, sino que lo dejo ahí titilando y le digo que la ubicación sea igual a la celda de donde yo tengo el dato y le doy enter. Él automáticamente, obviamente lo dejo en blanco porque pues no hay ningún dato en este momento, pero si yo escojo un dato acá, por ejemplo el A02, entonces él aquí me va a decir, aquí está el dato A02. Tenemos que ampliarlo y quisiera colocarle el mismo formato que tiene el texto. Entonces selecciono la opción cotización, marco aquí el cuadro de formato y listo, ahora lo tengo. Voy a hacer una cosa y es que voy a, pues primero a tratar de alinearlo. Lo que hago es que lo marco, le marco un borde, le marco a este también la selección y me voy a donde dice formato de forma, que es un menú que acaba de aparecer. Y en ese formato de forma le digo alinear y que me los alinee a la parte superior. Automáticamente ellos me quedan alineados. Muy bien, hasta aquí va. Y cada vez que yo cambie aquí el valor, él me va a escoger una cotización diferente. Ahora, lo que tengo que hacer yo es traer los valores que ya había establecido en la hoja anterior. Lo primero es la fecha. Puedo entonces colocarlo. Puedo escribir en alguna de las celdas, por ejemplo, fecha de realización. Este es un valor que no se va a modificar en ningún momento. Y lo marco en negrilla, lo puedo ampliar un poquito. Y aquí en esta celdita voy a colocar, por ejemplo, el dato que necesito. ¿Y cómo voy a hacer? Simplemente le digo buscar B, tal cual como lo hemos hecho antes, que debe buscar este valor aquí de la cotización. Y de una vez le doy F4 para que, si ustedes se fijan, dice D7, para que aparezcan los signos pesos. Eso va a hacer que siempre que yo busque algo va a salir desde esa fecha. Siempre búsqueme el valor de la cotización, en este caso el valor es 0,1. Colocamos un punto y coma para que nos quede después del punto y coma. Y le digo ahora, ¿en dónde voy a buscar este valor de 7? Pues lo voy a buscar en esta matriz, que está completamente seleccionada hasta acá. Se llama tabla 1. No necesito colocarle nada más que dice tabla 1. Y le coloco otro punto y coma. Como el dato que voy a traer es el dato de la fecha, si algunos no lo han visto pueden ver, digamos, un par de videos en el cual uno habla sobre cómo se generan las listas desplegables, aunque aquí traté de explicarlo muy bien, y otro video, bueno, la grabación de un en vivo que muestra cómo seleccionamos la fecha. Aquí voy a mirar, entonces la primera columna corresponde a la columna de la cotización, la segunda columna corresponde a la columna de la fecha, que es el dato que necesito. Entonces le digo el número 2 y luego le digo que la coincidencia sea exacta. Para que sea exacta suelo colocarle un número 0 y entonces le doy enter. ¿Y qué pasó? Que él aquí me trajo un número 44.510. Si vieron mi anterior video, precisamente también hablamos de cómo convertir estos números en fechas, que es muy sencillo. Me voy a general y le cambio el tema a, por ejemplo, fecha larga, miércoles 10 de noviembre del 2021, que es el momento en el que estoy haciendo yo este video. Parece que por aquí tengo algo más que no puedo esconder, entonces voy a cambiar la fecha a una fecha corta y dejémoslo como 10 de noviembre de 2021. Podría incluso copiar el formato y pegárselo acá para que me quede en el mismo tamaño, pasarlo nuevamente a fecha, perdón, y irlo trayendo, listo. Y podría entonces aquí traer algunos elementos que voy a ir colocando para que vayan siendo, digamos, válidos en el trabajo que estamos haciendo. Voy a tratar entonces de pegar campos diferentes y con buscar B voy a ir trayendo cada uno de los campos. Muy bien, y entonces aquí ya hemos avanzado un poco y yo he colocado pues algunos datos como el nombre del cliente. Aquí combiné algunas celdas, les voy a colocar un borde para que se identifiquen el concepto. Recuerden que esto es un diseño propio, o sea, cada quien puede hacer el diseño que quiera. Y voy a ir colocando los elementos. Lo mismo en los temas de valor, impuesto y total. Combiné algunas celdas y les coloqué el borde. Ya teniendo esto, entonces simplemente voy a colocar, la información está en calibre 14. Voy a marcar todas mis celditas para tratar de ubicarlas todas en calibre 14. Tienen además un tema de negrilla. Bueno, voy a colocarlas en calibre 12 para que nos quede bien un tema de negrilla, para que se vean un poco más. Y lo que hago ahora entonces es simplemente aquí donde dice nombre cliente, cojo la fórmula que tenía yo aquí y la pego acá en el espacio de cliente.
la pego aquí en el espacio de concepto, la pego aquí en el espacio de entregable. Siempre me está dando el mismo número, pero ya vamos a hacer un ajuste. La pego en cada uno de estos campos de forma simultánea. ¿Para qué? Para que todos tengan el mismo referente y extraer la información de la tabla donde están nuestros datos. Claro, no nos va a servir que estemos colocando en todos los datos, en todas las partes, el 44510, que es el valor de la fecha. Entonces simplemente aquí miramos el nombre del cliente, y el nombre del cliente es la primera, segunda, tercera columna. Cambio la formulación que dejé y en vez de colocar la tabla 2 coloco la tabla 3, relocar. El concepto supongo que será justamente la columna 4, entonces traigo aquí, reemplazo la columna 2 del buscar B, que lo que me está diciendo es busque el D7, siempre ha estado el D7, por eso lo dejamos fijo allá arriba, en la tabla 1, que es la tabla que hemos tenido trabajando, y simplemente tráigame la columna número 4. Entonces me trae los datos, el entregable me lo traerá de la tabla 5, el valor, ¿dónde está el valor? El valor está en la 6 y la forma de pago en la 7, o sea que yo incluso podría cambiar el orden porque por acá abajo dejé la forma de pago, entonces la forma de pago será en la columna 7, el valor será en la columna 6, el impuesto será la columna 8, podemos irlas a contar, que corresponde a el impuesto. Siempre relaciono mucho la H con el 8, entonces siempre sé que la columna 8 es la H, y el total sería la columna 9. Y listo, ya los hemos colocado. El siguiente paso que tenemos que hacer entonces es en nuestra cotización, por ejemplo, ajustar estos datos para que primero tengan un tema que se llama ajustar texto, y lo que nos permite es que si se llenan estas celdas empiece a escribir hacia abajo y no que se desborden hacia la derecha, sino que él vaya colocando las cosas ahí. Lo segundo, pues subamos un poquito estos textos, podemos colocar el nombre del cliente en negrilla y de pronto inclinado. De esa forma, crédito también lo podemos colocar de pronto en un color específico de fuente. Yo en mi caso lo voy a colocar en puede ser un rojo para que lo recordemos. Fíjense que incluso el crédito me quedó con el error. Y estos tres valores que yo tengo acá, que son valores numéricos, los voy a pasar a formato pesos, quitándole los decimales para que yo los pueda ver en formato pesos. Y este es mi entregable. Voy a hacer algunos ajustes adicionales, como que esta columna entre estos valores y estos pesos un poco más pequeña. Estas columnas que están hacia el borde también sean un poco más pequeñas para que el borde de nuestro documento quede pues un poco mejor ajustado y mucho más agradable a la vista. Parece incluso una tarjeta de cambio. Podríamos entonces ahora adicional insertar un nuevo cuadro de texto con una información muy pequeña adicional a nuestros datos. Por ejemplo, podríamos colocar nuestro número de teléfono, nuestro correo, nuestra página web www.numerum.com. Me quedaron algunas mayúsculas y otras minúsculas. Voy a quitar las primeras y las colocamos en minúsculas. Numerum.com, voy a colocarlo yo por aquí debajo. Voy a utilizar el mismo texto y sobre ese mismo texto colocar aquí, por ejemplo, algunas condiciones. Podría ser, por ejemplo, validez de la cotización. ...30 días... calendario a partir de la fecha de emisión. Bueno, ya estamos muy cerca del final. Lo único que nos quedaría aquí, podríamos incluso señalar el pedacito de texto que nos interese y colocarlo un poco en negrilla para que se nos resalte. Ahora, yo lo que voy a hacer entonces es que voy a seleccionar esta parte que va desde aquí, es decir, desde la esquina superior, una esquina, digamos una fila arriba de donde está nuestro borde y una fila de izquierda, y lo marco hasta acá, hasta la que queda justamente por fuera, es decir, como un recuadro que enmarca la parte superior, o bueno, enmarca todo nuestra cotización y que nos permitirá verla. Y ahora me voy entonces en la opción disposición de página, discúlpeme, y aquí busco la opción área de impresión y le digo establecer área de impresión. De esa manera, siempre que nosotros vayamos a imprimir, él va a decir yo no voy a imprimir sino lo que está en esta zona. Como ustedes se dan cuenta, en la versión de 365 sale una linecita aquí que nos indica cuál es la zona.
Para verlo más claro, en la opción de vista vamos a quitarle las líneas de cuadrícula y ahora vamos a ver que tenemos aquí un objeto que es más o menos nuestra factura. Realmente hemos avanzado mucho porque ahora con solo seleccionar el A2 ya nos cambian absolutamente todos los datos. Recuerdan que en el A3 no habíamos colocado nada, entonces si selecciono el A3, que es el que tengo yo allá, pues no va colocando nada. ¿Qué significa esto? Que yo cada vez que coloque aquí nuevos datos, y obviamente si digo eliminar por ejemplo esta fila, que yo podría eliminar esta fila de la tabla, entonces ya cuando digo el A3 no aparece nada, me toca ir a seleccionar porque no encuentro datos, nuevamente el A2 porque no había encontrado nada más. Y aquí nos está sacando pues todos los conceptos de nuestra cotización. Bueno, hasta aquí digamos que prácticamente es terminado, nos queda solamente una parte pequeña que es irnos a mirar cómo sale la impresión para que nos quede en un PDF. Y si ustedes notan, aquí queda una línea punteadita por toda la mitad que nos está diciendo que va a partir esto en dos hojas. Entonces, hay dos opciones. La una, hacer la combinación de teclas Control y P, que nos manda al modelo de impresión, podría ser una opción. O la otra es yéndonos desde archivo a la opción imprimir. Cuando yo le digo imprimir, él aquí me está diciendo todos los elementos y me saca una vista previa. Si ustedes se dan cuenta, la vista previa de la hoja dice que está cortada la primera hoja y la segunda hoja y no queremos que nuestra cotización salga partida. Entonces podemos irnos a las configuraciones de página y aquí por ejemplo me dice imprimir en la HP Smart Printing, que es la impresora que tengo yo aquí, pero no, yo le voy a decir que yo lo que necesito desplegándolo es que me lo imprima a un PDF. De esa manera él ya sabe que va a sacar solamente un PDF y ya seleccionó la zona que nosotros elegimos cuando establecimos el área de impresión. Puedo aquí hacer algunos cambios, decirle por ejemplo que yo quiero que sea un formato tamaño carta. De pronto en mi interés quiero que sea un elemento de orientación horizontal y miren que ahora que cambió queda un poquito más. En los márgenes tenemos algunas cosas como podríamos establecer los márgenes o también podemos irnos a la opción configurar página. A mí me encanta esta opción configurar página porque me recuerda a las épocas por allá en el año 98 cuando empecé a trabajar Excel, porque aquí me deja mirar por ejemplo que la orientación sea horizontal. Es lo mismo que está aquí pero en un menucito desplegable y le puedo decir que me lo ajuste a una página de alto por una página de ancho. Entonces ya me puedo obligar a que quede en un solo tamaño específico y que en los márgenes me quede centrado horizontal y verticalmente, porque es el diseño que yo quiero para mi cotización, y le digo aceptar. Y listo, entonces ahí ya está, tal cual como la tenemos, y yo le podría decir imprimir. Cuando yo le digo imprimir, él me va a decir listo, yo le voy a grabar un imprimir como desea usted que lo imprimamos. Ya dice que es un documento de F1, entonces ya le puedo colocar simplemente el nombre de la cotización, que es la A02, y le digo guardar. Efectivamente él la está imprimiendo y ya queda ahí. Ahora podría hacer otra cosa, ya vamos a mirar. Puedo escoger A01, oprimo la combinación de teclas Control más P, que hace un momento creo que no se vio bien, y esta combinación de teclas de una vez me envía al menú de impresión y él ya sabe que vamos a imprimir un PDF. Ya me salió con el formato A01 y le digo imprimir y aquí me pregunta, bueno, ¿cómo se va a llamar? Yo A01 y listo, guardar. Entonces en el momento en que yo voy a mi escritorio voy a encontrar entonces que aquí están los documentos A01, los documentos A02, aquí están los nombres de mi pareja y míos con estas huellas de manos, y lo que vamos a encontrar entonces es que nos abre aquí un documento PDF que efectivamente tiene el documento, la cotización A01 con los elementos que nosotros colocamos y está lista para enviársela a un cliente, está lista para enviársela al que sea. Y pues nada, en un próximo video estaremos aprendiendo otro truco de Excel que nos permita manejar nuestra información y así apuntarle a la que yo he llamado excelencia. Como siempre, no me sobra recordarles que para que este y muchos más videos lleguen a más personas y para que yo siga produciendo contenido, ustedes me pueden colaborar de una forma muy sencilla, que es suscribiéndose al canal, dándole me gusta. Todo eso hace que sea mucho más visible, que llegue a más personas y de esa manera lo compartamos, que sus conocidas o las personas que ustedes conozcan les pueda llegar a ser esto útil, les pueda resolver problemas en su trabajo, en su día a día, y así de esta manera pues llegar a muchas más personas. Pronto pues nos veremos de nuevo. Hasta entonces.